Yo no sé, nunca hablamos con el hermano Andrés y precisamente veo cómo el Señor conecta las cosas y precisamente él estaba hablando algo en especial, un aspecto muy importante que es en el cual preciso en esta mañana quiero estar exponiendo delante de ustedes y que deseo que el Señor a través de este mensaje que está muy claro en su palabra nos dé la fortaleza, nos dé la guianza, pero lo más importante que así mismo lo actuemos como Dios quiere que lo hagamos. Y él habla unas palabras muy importantes, el hermano Andrés, y que de verdad eso es el amor, ese es el amor de la congregación, ese es el amor de la iglesia en sí, en cómo debe estar, y ese es uno de los aspectos en el cual, mis hermanos, vamos a estar reflexionando principalmente. Precisamente, y hablando de alguien en especial como fue el apóstol Pablo, fue uno que a través de sus epístolas él estuvo enseñando a través de este aspecto. Él estuvo en sus epístolas y lo vemos muy claramente, quizás en algunos escritos implícitamente, lo vemos como en este aspecto él enseñaba de una manera especial. Y obviamente él lo dice, es por la experiencia que él tuvo en Cristo para poder, lo que había recibido, lo estaba entregando y más a cada una de esas iglesias a las cuales él estaba viendo, estaba visitando. En fin, un trabajo arduo de este apóstol, que Dios nos permita tener esa misma condición, ese mismo ejemplo como él, lo podamos adoptar nosotros también para poder hacer algo como él hizo. Sería maravilloso, sería una bendición. No solamente por el trabajo que estamos haciendo en Cristo, sino más para darle la gloria al Señor. Todo lo que hacemos, todo lo que hagamos es para darle la gloria al Señor. Y este aspecto, mis queridos hermanos, para el apóstol Pablo era fundamental y que él en particular resaltó notablemente a la iglesia que en ese tiempo él estaba escribiendo. Este aspecto en el cual vamos a estar ahondando, mi querida iglesia, está en la primera carta a los Corintios. En la primera carta a los Corintios. Pero antes quiero llevarlos en algunos aspectos que se presentan allí, algunas situaciones que se presentaron allí, a las cuales el apóstol Pablo tuvo que escribir a esta iglesia. Uno de los aspectos que allí se empezaron a originar precisamente fue en el capítulo 1 y versículo 11. Voy a llevarlos en contexto hasta que vamos a llegar al punto en el cual vamos a estar tratando en esta mañana. Allí en capítulo 1, versículo 11, había un grupo allí de líderes, ¿sí? Más conocido, como dice el nombre, los de Cloé, el cual le habían informado al apóstol Pablo. El apóstol Pablo no se encontraba allí, él estaba en Éfeso, ¿sí? Y ellos le informaron al apóstol Pablo que acerca de desórdenes, situaciones difíciles, problemas que se estaban allí originando en Corinto, allí precisamente en esta iglesia, habían desórdenes que habían surgido allí. Por lo tanto, Pablo escribe esta epístola como respuesta al informe allí pues recibido por ellos, y en lo que él responde a esos asuntos eran asuntos como inicialmente divisiones que habían en la iglesia, ¿sí? Grupos formados, ¿sí? Como que unos eran de Pablo, unos eran de Cefas, que otros eran de Apolos, que otros de Cristo. O sea, había una división allí en el cual Pablo les explica que la iglesia es una unidad, ¿sí? Es una unidad, y que ellos como tal debían de tener una congregación, reunirse como una sola congregación en el cual todos estuvieran recibiendo ese mismo alimento, recibiendo ese mismo mensaje, y no unos dentro de esa división. Parece ser que allí se estaban convirtiendo como en grupos, digamos así, como rivales. Eso fue uno de los primeros aspectos a los cuales Pablo quiso escribir aquí a esta iglesia.
El segundo aspecto que veo allí fue, o sea, tomando entre tantos, no porque eran muchos que habían allí, pero tomando entre tantos la inmoralidad, ¿sí? Había un caso allí de inmoralidad, y ese era el que había un hombre que estaba teniendo relaciones sexuales con la mujer de su padre. Eso fue un tema que también estuvimos tratando, estuvimos acá también mirando cuando los pastores nos estuvieron enseñando sobre ese referente, y que también estuvimos tratando en los tiempos de oración sobre ese aspecto. Y aquí Pablo más que todo informaba era por qué la iglesia no se lamentaba por ello, no consideraba esa mala acción de lo que estaba pasando allí, y estaban particularmente quedándose callados. Y empieza Pablo también a exhortar a esta iglesia referente a eso. Eso fue allá en capítulo 5 de 1 de Corintios. Más adelante, en capítulo 6, también vemos otro problema. Había unos pleitos entre los creyentes, pero estos pleitos no los estaban atendiendo como debía de hacer dentro de la iglesia, más como nos lo enseña la escritura, más en el Evangelio de Mateo 18, que se debe de tratar de esa manera, sino que ellos estaban llevando estos litigios ante los incrédulos, ante los gentiles, a los tribunales estaban llevando eso. Esto para Pablo es pero pasa, porque esto debe de ser atendido dentro de la iglesia para que ellos, ¿sí?, lo atiendan cada uno de los casos como debe de ser. Otro, y ya yéndome más adelante, todo esto es dándole como un conducto, un hilo conductor, pues, a lo que la carta nos dice. En capítulo 11 también estaban hablando allí de las prácticas inapropiadas en la cena del Señor. O sea, según lo que vemos aquí en la escritura, había unos grupos que se estaban armando entre la iglesia, y habían unos que comían, otros bebían, se emborrachaban, otros, los que quizás vemos allí, que eran como los más pobres, que también estaban mirando como con hambre, bueno, en fin, sí, o sea, había un desorden también en eso, en el cual Pablo les dijo, pero ustedes son una iglesia, son una unidad. Lo que estoy diciendo es parafraseadamente a lo que Pablo quería explicar allí en ese capítulo, pero ustedes son una unidad, ustedes deben de esperarse, tomar la cena como es apropiado. Y si tienen hambre, si tienen sed, si quieren beber, para eso tienen sus casas, vayan a sus casas, pero debían de hacerlo tal como también el Señor Jesucristo lo había enseñado en ese entonces. Más adelante, ahí en capítulo 15, vemos también una falsa enseñanza que estaban dando, que era que no había resurrección de entre los muertos, ¿sí? Y Pablo hace una extensión bien larga allí de capítulo 15, aproximadamente unos 56 versículos, si no estoy mal, que empieza a tratar sobre eso y a decirles que si no había resurrección de los muertos, entonces Cristo no resucitó. Y si no resucitó, entonces vana era la fe de ellos. Entonces eso también lo dejó muy claro, pero ahí en ese capítulo lo colocó muy claramente referente a eso, y dándoles a entender, exhortándoles a ellos que había resurrección de los muertos. Más adelante, mis hermanos, en el 16 también Pablo exhorta a la iglesia, ¿sí?, a tener una práctica especial, a recaudar ofrendas para los creyentes en ese entonces, y como lo vemos ahí en ese capítulo, para reclamar ofrendas para los creyentes judíos, ¿sí?, que están pobres allá en Jerusalén, y les enseñó a que lo hicieran, que el primer día de la semana recaudaran las ofrendas, y cuando él fuera, pues a los que habían designado para llevar esa ofrenda, pues la recogieran y la llevaran, y si era necesario, él iba con ellos para hacerla llegar. Pero bueno, mis hermanos, es todo lo que estoy hablando acá, es lo que la carta en general tiene, y tiene muchas cosas más. Había una amonestación también sobre la idolatría, también sobre el matrimonio, y muchos asuntos más que tratar en esta primera carta a los Corintios que le tocó a Pablo,
¿sí? Escribir a ellos, y que más o menos si lo vemos en el Hechos capítulo 18, fue allí cuando él hizo esa visita ya a ese lugar con otros, y se dice, pues los entendidos, que de pronto fue allí que esta iglesia fue abierta en este lugar. Pero bueno, mis hermanos, hay algo en particular que Pablo deseaba presentar o enseñar a los corintios a través de la carta enviada a ellos. Algo importante, y eso está ahí en el capítulo 12, y más ahí en el capítulo 12, donde habla acerca de los dones espirituales, y aquí no era ajeno también a esta situación, o sea, en el cual ellos se encontraban, y él estaba hablando que los dones allí estaban siendo usados de una manera egoísta, ¿sí? Que más que todo por obtener prestigio dentro de la iglesia. Hay unos que quizás tenían el don de lenguas, tenían el don de profecía, y ellos querían, como dice el dicho, tener la importancia. Yo hablo en lengua, yo hablo esto, yo hablo lo otro, yo hago lo uno y lo otro, ustedes, ¿sí? Querían tener esa importancia dentro de la iglesia, pero Pablo estaba mencionando que los dones eran uno. Los dones eran, nunca actuaban sin la necesidad del otro. Esos son los dones. Nunca se actúa sin la necesidad del otro. ¿Por qué? Porque hay una unidad. Por eso Pablo lo enseñó de una manera análoga, hablando sobre el cuerpo. Dice que los miembros son muchos, pero el cuerpo es uno. Hablaba de las manos sirven para ¿qué? Para coger, los pies para caminar, los ojos para ver, la boca para hablar. Cada uno tiene una función específica en el cuerpo, pero el cuerpo es uno. El cuerpo es uno, y eso es una enseñanza muy bonita y muy clara que Pablo les estaba también enseñando allí. Pero mis hermanos, Pablo estaba enseñando a través de esto que había algo mucho más prominente que aprender, más prominente. Y si nos vamos ahí a 1 Corintios capítulo 12 versículo 31, ahí nos va a enseñar algo en especial Pablo, y ahí nos vamos en esta mañana a lo que el Señor nos quiere hablar. Capítulo 12 versículo 31, y dice la palabra del Señor. Antes él venía hablando en versículos 29 y 30, son todos apóstoles, son todos profetas, son todos maestros, hacen todos milagros. En el 30 dice, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Aquí les estaba diciendo que todo el cuerpo de Cristo no era que tenía un solo don, habían varios dones en general. Pero aquí hay algo importante en versículo 31 que nos habla el Señor. Dice, procurad pues los dones mejores. Procurad pues los dones mejores. Punto. Pero dice algo ahí. Mas yo os muestro un camino aún más excelente. Yo os muestro un camino aún más excelente. Donde dice Pablo, yo os muestro, mostrar, también es el significado, es el sinónimo, digámoslo así, de enseñar. De enseñar. Yo les enseño aún un camino más excelente. Y eso es lo que en esta mañana, mis hermanos, quiero traerles. Y así mismo lo coloqué como tema. Un camino más excelente. Y está en capítulo 13, versículos del 1 al 13, mis hermanos. Capítulo 13, versículos del 1 al 13, y dice la palabra del Señor. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retine. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy.
y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Versículo 4. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Versículo 13, mis hermanos. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero el mayor de ellos es el ¿qué? El amor. El amor, mis hermanos. El amor. Sabemos que el apóstol más conocido como el apóstol del amor es ¿quién? Juan, ¿cierto? Pero Pablo no es la excepción a lo referente de esto mismo, en el amor, en enseñar a lo que es el amor, a guiar a través de la escritura lo que es el amor. Por eso, mis hermanos, en este capítulo que acabamos de leer, contiene la enseñanza, óigase bien, contiene la enseñanza primordial del cristianismo. Y esto quiero repetirlo nuevamente, en este capítulo contiene la enseñanza primordial del cristianismo. Porque aquí expresa, como algunos entendidos así lo mencionan, se expresa la doctrina celestial del amor de Cristo. Se expresa o se menciona la doctrina celestial del amor de Cristo. ¿Por qué? Porque este capítulo es el más eficaz para la edificación de la iglesia, mis hermanos. Podemos hacer muchas cosas, pero si el amor no está en nuestras vidas, en nuestros corazones, por más que hagamos, no hay resultado, mis hermanos. Es más, hasta en las mismas manifestaciones del poder de Dios, y no excluyendo eso, obviamente, porque es maravilloso lo que el Señor hace, podemos hablar que hasta en eso, el vínculo, este vínculo perfecto, es el arma más contundente para la iglesia hoy en día, mis hermanos. Pueden haber todas las demostraciones que podemos ver, todo lo que... pero el amor es el que prevalece y permanece en el corazón nuestro. Permanece, ¿por qué? Porque en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8, dice algo bien importante, y lo habla precisamente el apóstol Juan, que es el apóstol del amor. Dice, el que no ama, no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Eso lo expresa todo, hace la unión de la enseñanza en general, lo expresa aquí, mis hermanos, porque Dios es amor. Dios es amor, mis hermanos. Pero antes, mis hermanos, y para tener un poco más en claro, vamos a diferenciar, ¿sí?, este aspecto del amor. Ahí estaba hablando el hermano Andrés, que cuando uno le decía a la esposa te amo, o cuando esas son expresiones, sí, está bien, amamos a nuestra esposa y eso está bien, a nuestras esposas y a los esposos, sí, en sí la pareja. Pero el amor verdadero tiene unas connotaciones mayores, mis hermanos, y más el amor bíblico, el amor que el Señor nos enseña.
Y esto yo tengo tres tipos de amor que realmente se enseñan normalmente, y es el amor eros, y es lo que vemos normalmente. Y este amor eros es un amor carnal, pasional. El término griego eros, porque ese es un término griego, no se encuentra en la Biblia, pero sí se refiere a la pasión sexual. A la pasión sexual. En otros términos, es un amor egoísta. Es un amor egoísta. Sí mismo. Eros se interesa en aprovecharse de otra persona. Desea su propio bienestar. En ese amor todo va en el yo. Yo quiero, yo deseo disfrutar mi bienestar, siempre está con el yo. Y ahí es donde vemos el error de esto. Pero quiero dejar algo en claro, mis hermanos. El acto sexual, como bien lo vemos, es obviamente algo que entre el hombre y la mujer es un disfrute, ¿sí? Entre ambos, mutuamente. Pero esto debe estar encerrado, debe hacerse dentro del matrimonio. Dentro del matrimonio. Fuera de él es pecado. Fuera de él es pecado. Y eso debemos de tenerlo en claro, mis hermanos. Es fornicación, es adulterio, y eso es un pecado. Delante del Señor es un pecado, y debemos de tenerlo muy, muy en claro. Está el otro amor, mis hermanos, es el amor fileo. El amor fileo es un amor emocional, es un amor cuidadoso, que es otro término griego también, y que así sí lo vemos y así nos lo muestran en la Escritura. Y una de las demostraciones del amor fileo es el amar, ¿sí? Es el amar, es el cuidado de la persona amada, disculpen. Es el cuidado de la persona amada. Y el amor fileo es el que experimentamos nosotros con los familiares, amigos, cónyuges, y es lo que deseamos, digámoslo de esa manera, es que ellos siempre tengan lo mejor, que hay unos intereses comunes, ¿sí? En cuanto a la salud, en cuanto al dinero, cuanto a eso, que no le falte, que tienen salud, cómo estás, cómo sigues, en fin, es como un amor que, ¿sí? Y eso es un amor, bien, y la Escritura nos lo enseña. Pero hay un amor fantástico, que es al que vamos a estar tocando también, como lo estamos tocando en esta hora, que es el amor ágape. El amor ágape. Este significa darse a sí mismo para servir a otro, o estimar a otro. Este amor significa darse a sí mismo para servir a otro y estimar a otro. En términos bíblicos, este amor es mucho más que una emoción. Más que una emoción. Es darse a sí mismo para servir completamente a otros. Eso es lo que es el amor ágape. Aquí, mis hermanos, ejercemos nuestra voluntad en escoger o en tomar la decisión de amar a la persona. Es de decisión. No es como el romanticismo, como vemos en las telenovelas mexicanas, cuando prenden allá el televisor y están, ay, te amo, mi amor, mi cielo, y a los 8 días ya andan con otra o con otro. Otros, ay, mi amor, tú eres mi vida, mi corazón, si tú me faltas, me retiro un camión. ¿Sí? Y cuando no, a la hora de la verdad, ay, no hay nada, están con otras, están en otros, ¿sí? Eso no es, el amor verdadero es una decisión a la cual para amar a alguien. En otras palabras, este amor, fíjate bien, en otras palabras, este amor es activo, no pasivo.
Este amor ejerce a la acción, a hacer las cosas. Todo lo hacemos por amor. Y qué mejor el Señor que lo hizo todo por amor, ¿cierto? La misma creación es hecha por amor. La misma creación habla de Dios y del amor de Dios, de lo que Él hizo y puso sobre esta tierra. Cuando la vio desordenada y vacía, ¿qué hizo? La organizó, la dejó linda. ¿Para qué? Para que nosotros habitásemos en ella y viviésemos ahí de una manera cómoda, confortable, trabajando en ella, haciendo pues todo lo que el Señor había propuesto en ese entonces que se hiciera, pero de una manera preciosa. Y ese es el amor de Dios reflejado. El mismo amor de Dios fue ¿cuál? Entregar a su Hijo para que usted y yo fuésemos salvos. Juan 3:16 nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La vida eterna fue dada a través del amor y a través del amor de Dios. Y es a través de ese amor maravilloso que el Señor ahí lo muestra. Por eso el amor es activo, no pasivo. Ahora, mis hermanos, que hemos diferenciado y hemos ya denotado el amor verdadero, vamos a empezar a ver lo que nos presenta lo que es este camino excelente, este camino más excelente. Y yo lo he colocado en 3 puntos que nos enseña acá este capítulo. Número 1, el amor es fundamental. Número 2, el amor es eficaz. Y número 3, el amor es eterno. Versículo del 1 al 3 dice allí en 1 Corintios capítulo 13, dice: si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Como lo dije anteriormente, la palabra amor significa amor en acción, no es simplemente una emoción. Es exactamente el corazón alcanzando a otros. Es el compromiso bíblico de amar, pero óigase bien, y como también lo estaba escuchando de mi hermano Andrés, y es a su vez sacrificial. Sacrificial. La palabra de Dios en Deuteronomio 6:5 dice de una vez y que nos enseña en él. Dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Óigase bien de inicio: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón. Es primero lo que el Señor nos está apuntando aquí en esta enseñanza, en la Escritura, es que al primero que debemos llamar es al Señor. Y ahí seguida, y ahí dice en Levítico 19:18, dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, amamos a Dios a lo vertical, ¿sí? Amando siempre al Señor sobre todas las cosas, pero a la vez ese amor que el Señor ha derramado, porque Él es amor y lo ha derramado en nuestras vidas y nuestros corazones, también nos permite amar hacia lo horizontal, hacia el prójimo, a los que están a nuestro lado. Una enseñanza maravillosa del Señor a través de ellos mismos, lo que representa amar, lo que significa el amor. También nos enseña Pablo allá en la carta de Gálatas, en Gálatas 5, 22, 23, que es donde está el amor, es parte del fruto del Espíritu Santo, ¿no? Dice: más el fruto del Espíritu Santo es amor, es sufrido, paciente con nosotros, en perdonar nuestras deudas. El amor es benigno. O
O sea, viene de ser bondadoso, de ser compasivo. Ese ejemplo más claro lo podemos ver allá con la mujer, ahí en Marcos 5:25, la mujer del flujo de sangre. 12 años esa mujer en ese azote. Había gastado todo lo que tenía, médicos y todo ello. Pero cuando supo que Jesús pasaba por allí, cuando vio, yo seré salvo. Pensaba en eso, salvación. Al tocar el borde de su manto, el Señor sintió, como dice la Escritura, que había salido poder de él. Y eso mismo lo dice, y los discípulos dicen, pero Señor, si las multitudes te están tocando, dicen que ¿quién te ha tocado? Entonces la mujer que fue allí delante de él junto, y ¿qué le dice el Señor? Hija, tu fe te ha salvado, vete en paz. Fíjate que no solamente esta persona que sufre ese flujo, no solamente es sanada es así de un cuerpo, una enfermedad, sino salvada, es decir, salvada. Es gran cosa. Y fíjate otra cosa, tantas personas que estaban alrededor de Jesús, y cuántos lo tocaron, diferente a la señora, nadie más. Exacto. Es lo que muchas veces pasa, ¿cuántas veces estamos cerca de Dios y no hacemos nada? Exactamente. Solamente iba alguien por algo en especial, en específico, y recibir salvación, y posteriormente dice la Escritura que recibió sanación. ¿Cierto? Sí. Eso es, hermano. Gracias, hermano. También dice, el amor no tiene envidia. El amor no participa en la rivalidad, no es hostil hacia alguien. El amor vela por el bienestar del otro. Ejemplo de ello, los mismos hermanos de José, ¿no? Por envidia, ya de ver de que su padre lo quería más, que le había dado un mejor vestido, los sueños que él había contado. ¿Qué hicieron? Lo llevaron, pero su propuesta que tenían en su corazón era, ya cuando lo vieron, fue matarlo. El Señor no lo permitió, obviamente, a través de Rubén, pero lo entregaron como esclavo a los egipcios. Pero todo eso fue ¿por qué? Por envidia. Por envidia también entregaron a Jesús. El amor no es jactancioso, no es arrogante. O sea, se refiere al sentimiento interno de jactancia, la ostentación externa, mis hermanos, de la autoimportancia. Asimismo, lo dice ahí seguidamente, el amor no se envanece. O sea, no hay orgullo ni vanagloria. Filipenses 2, capítulo 2, 3, 4 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como a superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también, ¿por qué? Por lo de los otros. Nada hagáis por contienda. Ahí más adelante, el amor no hace nada indebido, o sea, haciendo todo con cortesía, no exigiendo nada, tratando bien a los demás. Así mismo lo enseña Romanos 12:18, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, está en paz con todos los hombres. Esa es otra parte del amor, cortesía, nada, no exigiendo nada a cambio, haciendo lo que otros necesitan. El amor no busca lo suyo, o sea, también no es egoísta, no excluye a los demás, no hiere a los demás cuando están en el proceso. A lo contrario, les ayudamos. Santiago 3:16 dice, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Aquí muestra a las personas buscando o haciendo todo por egoísmo, mis hermanos. ¿Sí? Cuando son contenciosos, cuando quieren buscar lo suyo, todo eso lo hacen es por egoísmo. El amor no se irrita, o sea, no se exaspera. No se exaspera, ni se enoja con facilidad. El primer enojo que podemos ver ahí en las Escrituras es en Génesis capítulo 4, versículo 5, con Caín precisamente.
¿Y a qué llevó eso? ¿Hasta dónde lo llevó eso? Lo llevó a matar a su hermano. Ejemplo de ello, el Señor Jesús. Lo golpearon, vituperaron, lo escupieron. ¿Qué fue lo que más hicieron con él? Pero él no tomó represalias por ello. Si ven, mis hermanos, todo como viene enseñando Pablo en estos versículos, el amor tiene unas connotaciones especiales. No es solamente te amo, no, eso tiene unas connotaciones más especiales. El amor no guarda rencor, no toma en cuenta el mal recibido. Todo lo que se guarda en el corazón, mis hermanos, todo lo que se guarda puede ser o puede llegar a ser lo más difícil más tarde. Por eso debemos de cuidar nuestro corazón, de que no guarde el rencor. Ejemplo de eso, mis hermanos, está también en las Escrituras. Podemos ilustrarlo con algo más, sino con las mismas Escrituras, con el mismo Señor. Los fariseos, antes de matar a Jesús, ya ellos lo habían hecho. Ya lo habían hecho, ¿dónde? En sus corazones. ¿Por qué? Porque ellos habían guardado ese rencor, eso que ellos estaban haciendo mal. El amor no se goza de la injusticia, o sea, no se goza de las acciones malas ni de la falta de rectitud. El amor no se goza cuando hay adversidades en las personas. No se deleita de los que se están, oígase bien, de los que se están arrastrando. Yo no he visto que algunos dicen, vea, eso le pasa por eso. Son los señalamientos, pero ¿qué de mí? ¿No me miro yo primero? Miro a los que se están arrastrando, no les puedo ayudar. Eso es lo que el Señor quiere, esa es la conducta que debe de ser. Y así mismo el amor se goza de la verdad, o sea, no se regocija en la maldad, sino se goza en todo lo que es verdadero, en lo que el Señor así ha enseñado a través de lo que es el amor. El amor todo lo sufre, aun cuando las decepciones parezcan, mis hermanos, fuertes, abrumadoras. Aquí todo lo disculpa. Dios mismo, al inicio, cuando le dijo a Adán y Eva que no comieran del fruto allí, ¿sí? Y que ellos en desobediencia lo tomaron. El Señor le había dicho, de cierto morirás, ¿cierto? Obviamente, la muerte de ellos fue una muerte espiritual, pero físicamente también debió haber resultado, ¿no? Por lo que habían hecho, ¿no? Pero ¿qué pasó? El Señor los cubrió con la piel de un animal inocente. Cubrió su vergüenza. Ellos se vieron desnudos, sintieron vergüenza el uno ante el otro, pero el Señor cubrió esa vergüenza a través de un animal inocente. Así mismo con Jesús, mis hermanos, con nosotros hoy en día, no solamente con ellos, con nosotros hoy en día el Señor nos cubre con su sangre inocente, pero algo maravilloso, nos limpia del pecado. Nos limpia del pecado. El amor todo lo cree, como lo dice allí. En el mismo amor, la fe permanece activa, mis hermanos. Gálatas 3:26 dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Es una fe que permanece activa y para siempre, mis hermanos. El amor todo lo espera, aun cuando nada parezca, mis hermanos, salir bien. Su esperanza sigue viva. La esperanza sigue viva. En la vida de Noé también, en las antiguas, la palabra del Señor ahí en Génesis, cuando el Señor le mandó a que hiciera el arca, el inicio, pues, y fue un proceso largo, más de 100 años. Muchos se burlaban, muchos lo que veían, pero él siguió adelante, no paró. Había una esperanza viva en él, que esa era la fuente de su salvación, porque Dios iba a hacer algo en contra de toda esa humanidad pecadora.
de esa humanidad pecadora. Y Él lo hizo. Y más ya estando en el arca y estando allá y todo el tiempo que duró allá, y que después al final envió una de las palomas para que fuera, ¿sí? Cuando regresa con una hoja de olivo en su pico. ¿Y eso qué tipifica, mis hermanos? ¿O qué tipificó para Noé en ese tiempo? Tipificó esperanza. Ya había terminado ese proceso de estar metidos durante todo ese tiempo en esa arca. Como para nosotros hoy en día, mis hermanos, hay esperanza. Y así lo vemos en el Nuevo Testamento, en Juan 14:6, donde le dijo el Señor a Tomás, le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En Cristo tenemos la esperanza de llegar al Padre. Eso es una esperanza viva, pero eso lo hace también en el amor que Dios ha derramado en nuestras vidas y en nuestros corazones para tener esa espera y llegar a ese momento maravilloso que el Señor venga por nosotros. El amor todo lo soporta. Ahí sí, como lo vimos al principio, nosotros si no tenemos paciencia, obviamente nada soportamos. Nada soportamos. Como dice un pastor allí del seminario, somos mechas cortas. Los prenden y ya al momento estalló. La paciencia fue la línea más corta. Pero déjenme decirles algo, mis hermanos, que Jesús sí tuvo que soportar esta generación maligna, mis hermanos. Y esa generación maligna también nos incluye a nosotros, mis hermanos. Nos tuvo que soportar a nosotros. Y ese es el amor, todo lo soporta. Mire cómo lo enseña el Señor. Y aquí en el 8 le dice: el amor nunca deja de ser. Aún cuando te sientas abrumado, angustiado, amar, mis hermanos, requiere esfuerzo, sacrificio, como lo dije al inicio. Pero ¿en qué consiste el amor, mis hermanos? Sencillo, en que Dios nos amó primero. Cuando nadie quiere amarnos, Dios así lo hace con nosotros, mis hermanos. ¿Por qué? Porque el amor nunca deja de ser. ¿Y por qué nunca deja de ser? Porque es el Señor mismo que es amor. El Señor es amor, y si nunca deja de ser y es eterno, es eficaz, es porque Dios lo sustenta. El Señor Jesucristo cumplió todas estas 16 características, del amor, de lo que habla Pablo, a lo cual él les estaba enseñando esto a los corintios para que entendieran lo que era importante, el camino más excelente, que es el amor, ¿no? Y les estaba enseñando esto en especial, en el cual ellos debían de poseer y tener en sus corazones, para que fuera una iglesia fuerte, una iglesia unida, una iglesia, mis hermanos, que no se estanca, mis hermanos, una iglesia que permanece viva. Ustedes saben qué pasa cuando el agua se estanca, se pudre, ¿verdad? Se pudre. Una iglesia estancada, mis hermanos, ahí permanece y ¿sabe qué? Desaparece. Este es un mensaje, mis hermanos, de esta mañana. Es para que nos mantengamos vivos en el amor de Cristo, así como ha sido derramado en nuestros corazones, y hacer lo que debemos de hacer. El llamado que el Señor haya tenido en cada uno de ustedes, como el Señor lo ha tenido en mi vida, empecemos, mis hermanos, a ejercer en el amor del Señor. Como lo dije, el amor es activo y no pasivo, o sea, accionamos, guiamos, vamos. Hay algo en especial en el corazón de cada uno de nosotros que el Señor nos está invitando a hacer. Háganlo, hablemos con el pastor, con los pastores, vea esto, el Señor, ¿sí? Animados,
avivados. Pero sigamos adelante en el sumo llamamiento, mis hermanos. Sigamos adelante. No desmayemos. ¿Por qué? Porque es que es el amor, el motor, el cual nos activa a seguir adelante. Para que esta iglesia, más esta iglesia nuestra, también sigamos adelante, fortalecidos, guiados por el Señor. Que crezcamos, no solamente en números, sino que crezcamos en el amor de Cristo, que crezcamos, nos edifiquemos, nos construyamos los unos a los otros a través de la bendita palabra de Dios. Cada uno de ustedes en el llamado, verlos aquí adelante, predicando el Evangelio, predicando la palabra del Señor, guiados a través de lo que el Señor les está colocando en sus corazones. En los diferentes dones, pongámoslos al servicio, porque eso es para el servicio de la iglesia, para la edificación de la iglesia. No los dejamos que ellos se duerman ahí, por el contrario, activémoslos, mis hermanos. Es un llamado que el Señor nos hace, y eso mismo Pablo les estaba exhortando a los corintios también, que son dones, para que se viera la unidad, se viera ese fortalecimiento como iglesia a seguir adelante. Tercer punto, el amor es eterno. Aquí dice en 8b, dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y se cerrarán las lenguas y la ciencia acabarán, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando fui ya hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Qué pena, mis hermanos, me he pasado unos minuticos, ya vamos a terminar en 2 horitas, si me permite. ¿Qué estamos hablando? Estamos hablando de la paciencia, el amor sufrido, el paciente. Mis hermanos, unos 5 minuticos. Los corintios eran bebés espirituales y como tales se esforzaban por lo temporal. Por lo temporal, no estaban mirando lo eterno, descuidaban lo permanente, querían los dones espirituales pasajeros en lugar de un carácter cristiano duradero. Las profecías, según como vemos aquí, las profecías pasarían, pero ¿qué las reemplazaría? La palabra escrita de Dios. Las lenguas no harían más falta,